Buenos días, doctora. Buenos días. Mi nombre es Ruy María Rodríguez, soy estudiante de Seguridad y Salud en el Trabajo y vengo a que, por favor, me permita hacer unas preguntas. Sí, señora. ¿Es su nombre? Mi nombre es Jenny Fabiola Peña Villamizar. Bueno, doctora, pues la primera pregunta que le voy a realizar es ¿qué formación académica y certificaciones son necesarias para este rol? Bueno, para poder ejercer el rol como fisioterapeuta, primero se necesita ser profesional, tener el título profesional de fisioterapeuta y segundo, estar inscrita en el RETUS. Aparte, pues, de diferentes cursos y demás que se vienen realizando según la entidad donde se preste el servicio. Ok, doctora. ¿Qué técnicas o equipos de fisioterapia utiliza con mayor frecuencia? La técnica que más se utiliza es la terapia manual. Esa sí o sí va. Y los equipos que más se utilizan, bueno, acá en el servicio sería el masajeador, el ultrasonido, el electroestimulador, las bicicletas, las caminadoras, la rueda de hombro. Muy bien, doctora. ¿Cómo mantiene actualizados sus conocimientos profesionales? Bueno, eso se hace mediante capacitaciones, mediante cursos. Acá, por ejemplo, al estar laborando dentro del hospital, de por sí se deben de estar realizando ciertas capacitaciones y actualizaciones a todo el personal. Entonces es como la manera de mantenernos siempre a la vanguardia. ¿Cuántos tiempo lleva trabajando como fisioterapeuta? Llevo trabajando casi los 4 años, como 3 años y 8 meses más o menos. Bueno, puede decir un caso complejo que haya tratado y cómo lo resolvió. Un caso complejo. Bueno, en alguna ocasión, no acá en Florian, en el Centro de Rehabilitación Cardio-Neuromuscular de Cúcuta, tuvimos el caso de un paciente que pues estaba en silla de ruedas y a él se le empezó a realizar terapias de lunes a viernes, 2 horas diarias, era una hora de terapia física y la otra hora era de hidroterapia. Y al final pues fue satisfactorio ver al usuario que pudo pues con ayuda de un bastón, pero pudo volver a caminar. La felicito, doctora, por su labor. Gracias. ¿Cómo maneja situaciones en las que los pacientes tienen dificultades para seguir el tratamiento? Bueno, cuando un paciente de pronto tiene dificultad para seguir pues el tratamiento acá en el hospital, acá es complejo porque no, digamos, no todo el mundo vive acá en el casco urbano. Entonces la mayoría de la población vive en veredas, cuando llueve pues las carreteras se ponen pésimas. Entonces, primero, entender que si de pronto el paciente me llega tarde no es porque el paciente quiera, sino porque encuentran dificultades tanto en el transporte como también pues por motivo de las carreteras. Y segundo, la distancia. Hay veredas que estamos hablando de hasta 3 horas. Tengo una paciente que sale a las 3 de la mañana para llegar al carro a las 9 de la mañana a una terapia. Entonces, primero entender y ser flexibles como en el horario de la llegada cuando nos llegan tarde. Segundo, en el servicio de fisioterapia se manejan paquetes, ¿sí? Paquetes de 5 terapias, de 10, de 15, de 20. ¿Qué estrategias se utiliza para mantener una comunicación efectiva con pacientes y colegas? Para mantener una comunicación efectiva, primero, partir del respeto, ¿sí? Si nosotros de pronto pues hablamos de una forma alterada también, de pronto no tenemos como el manejo, un buen manejo de emociones, entonces, ejemplo, acá me llegan a mí 15 pacientes, son 15 estados de ánimo diferentes. Si yo me cargo, si yo me dejo cargar con esos 15 estados de ánimo diferentes y llega una persona a la tarde viene a buscarme, doctora, vengo a agendar una cita, pero yo ya traigo el estrés de todo el día y de pronto le hablo a las patadas, pues la persona también me va a hablar feo a mí y se va a generar un inconveniente. ¿Cómo se puede solucionar eso? ¿Cómo lo manejo yo? Pues primero, sabiendo que cada persona que me llega al servicio, pues viene con sus problemas, viene cuando vienen al médico es porque están enfermos, ¿sí? Cuando vienen al hospital alguna dolencia tienen y por lo general a veces llegan alterados y demás. Hablarles como con calma, darles como desde el tono de voz que se le habla, como esa tranquilidad y darles muchas facilidades, como ya lo dije antes, tratar de negociar de pronto que... ¿Qué protocolos de seguridad sigue durante las sesiones de fisioterapia? Bueno, acá esto, en el servicio de terapia física, no hay como tal, digamos, procedimientos invasivos y demás. Entonces acá el protocolo es más como utilizar la bata, el tapabocas y los guantes. Es como la seguridad así que se debe tener acá. Pues cuidar cuando el usuario de pronto me tiene que caminar descalzo, que en el piso no vaya a haber de pronto ganchitos con los que se grapan las hojas o cualquier cosa que de pronto les pueda generar daño. Es como estar pendiente de la seguridad del usuario y de pronto pues dependiendo del usuario si vienen ahorita hoy día con gripa, pues ya salimos del COVID, ya el tapabocas no es obligatorio, pero si de pronto me viene como con gripa, como enfermo, así que se alcancen a ver ciertos síntomas, pues se le exige como tal el uso del tapabocas. Bueno, doctora, ¿cómo prioriza sus tareas cuando hay múltiples pacientes que requieren atención urgente? Bueno, en el servicio de fisioterapia, digamos que no va a llegar un paciente como tal de una urgencia, ¿sí? Vital, acá como tal en el servicio de terapia física. ¿Qué se hace en ese caso? A los usuarios se les atiende según el agendamiento. Entonces, cuando hay una terapia, pues debe de comunicarse antes o de venir antes para poder cuadrar el espacio. Los pacientes que se atienden como tal de urgencia son pacientes que estén o hospitalizados o en urgencias. Entonces, se tiene el manejo de la agenda como tal del día. A esa agenda llegó, digamos, a las 9 de la mañana viene y me dice el auxiliar de enfermería que hay un usuario en urgencias que requiere, por ejemplo, una terapia, por general es cuando ya están hospitalizados. Entonces se saca el espacio, voy y lo atiendo,
pues porque está hospitalizado y necesita con más urgencia el servicio, y luego regreso al consultorio y continúo en el orden en que estaban programados los usuarios, para que haya una buena comunicación con los usuarios y no de pronto se me alteren porque por el tiempo, que mire que me tocó esperar, se les explica que pues se retrasó un poquito la atención de los pacientes, la agenda, porque pues se presentó un caso urgente y debíamos atender primero a ese paciente y luego ya pues se les da continuidad. Los usuarios no se alteran cuando se les habla bien y cuando se les explica lo que está sucediendo. ¿Qué la motiva a ejercer esta profesión, doctora? ¿Qué me motiva? Bueno, primero que todo, la satisfacción que me genera el ver a un usuario rehabilitado, ver a un usuario que de pronto me llega acá en silla de ruedas o me llegan muletas después de una cirugía, por ejemplo, por una fractura, y ver, por ejemplo, que se van otra vez caminando, se van sin muleta, la alegría que le da al usuario que me llega acá en muletas y sale caminando sin las muletas otra vez. Es como cuando la persona llega y da ese agradecimiento y se ve esa felicidad que el usuario trae, eso genera muchísima satisfacción. Por ejemplo, el caso que te comentaba del señor que trabajamos en el Centro de Rehabilitación Cardio-Neuromuscular, el saber que era un usuario que de pronto, pues a veces los médicos se adelantan y le dan un diagnóstico que no puede volver a caminar, ¿sí? Y el ver esa pequeña señal que nos indicaba que veíamos que había una respuesta neurológica y veíamos que se podía llegar a trabajar con ese usuario. Y después, eso sí, primero como la entrega del usuario para realizar esas terapias, como la creencia que tenía en nosotros, porque fue un proceso, estamos hablando de casi 2 años, donde el señor asistía de lunes a viernes, 2 horas diarias, y nos llevó en una silla de ruedas y llegar a verlo caminando con un bastón, a poder manejar un carro, porque él tiene camioneta, maneja camioneta, eso es muy satisfactorio. Y eso que hace que nosotros, por ejemplo, como los fisioterapeutas, que yo me motive a continuar ejerciendo mi profesión. Bien. ¿Cómo maneja el estrés en un entorno hospitalario, en este entorno que estamos ahora? Bueno, primero que todo se debe prevenir llegar a ese estrés. ¿Y cómo se previene llegar a ese estrés? Teniendo organización, siendo responsable, puntual, manejando una agenda. Cuando nosotros somos puntuales en todas las actividades que tenemos que realizar en la hora de llegada al trabajo, cuando somos organizados, cuando manejamos una agenda y le damos cumplimiento al horario que tenemos en esa agenda, vamos a empezar a cumplir con todo y vamos a evitar como por una parte el estrés que se llega a manejar. ¿Cómo se maneja? Lo que ya les decía antes. Cada persona tiene su estado de ánimo, no sabemos si tuvo una pelea en la casa, si de pronto está pasando por un momento difícil y de pronto al otro día o al rato, si nos podemos ver otra vez y de pronto me acerco otra vez, ¿cómo estás, señora Ruiz? ¿Ya estás bien? ¿O te pasó algo? De pronto, o incluso la misma persona viene y se nos dice, no, pero qué pena, es que estaba como un poquito alterado, bien, no, es que me pasó esto, me pasó lo otro. Yo acá estoy dentro del comité de convivencia laboral y por lo general vienen los compañeros a mí a contarme, no, que mire que me pasó esta cosa, que me pasó esto otro, esto me está cargando, esto me está... Es como escuchar también a los compañeros, de pronto no juzgar, porque es que a veces también juzgamos y muy a la ligera sin saber qué hay más allá. Entonces es como tratar de no responder en el momento si algo llega como a atacarnos, porque no todo es personal. Entonces como más bien esperar y ya más bien más adelante, que ya como que se hayan bajado los ánimos, hablar y como llegar a conciliar, de pronto ver qué pasó en el momento. Ah, listo, doctora. Usted es muy amable y la felicito por su muy bella labor, ¿listo? Muchísimas gracias, señora Ruiz. Que esté muy bien, doctora. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ruiz María Rodríguez, estudiante de segundo semestre de Seguridad y Salud en el Trabajo. Me encuentro con la regente del Hospital de Florian, a la cual le voy a hacer una pequeña entrevista. Muy buenos días, mi nombre es Liliana Lizeth Penales. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en este rol? 11 años. ¿Cuál ha sido su mayor desafío que ha enfrentado en este puesto? A tener paciencia y compromiso con los usuarios. ¿Cómo garantiza el manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo o controlados? Bueno, se maneja con la semaforización, la señalización de medicamentos de control, deben de estar bajo llave, supervisado, estar supervisando constantemente la fecha de vencimiento, sus empaques. ¿Qué medidas toman para evitar errores en la dispensación de medicamentos? Se toma la medida de comparar nombre del paciente con que sea el correcto paciente con la fórmula. Segundo, la concentración del medicamento con la administración, cantidades y dosis. ¿Cómo es su comunicación con el personal médico y de enfermería para resolver dudas sobre los medicamentos? Bueno, pues acá como es un hospital pequeño, pues cada vez que tengamos una duda, pues me dirijo hacia el médico se dirige hacia la farmacia, preguntándonos los números y los números, entonces ingeniárselas para poder explicarles a ellos cómo se deben suministrar los medicamentos. Muy bien. ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar en su farmacia? El de servir a la comunidad, el de servir a la comunidad realmente. ¿Qué habilidades considera esenciales en este trabajo? La más que considero que tengo es la habilidad a servirle al paciente, la paciencia que se debe tener al paciente. La otra es la habilidad del sistema, de montar partes de descargue y cargue de facturas y de inventarios. ¿Qué elementos de protección utiliza? Pues por lo general utilizamos acá tapabocas, en lavado de manos, que es constantemente. Y pues depende de esto cuando hay algo mayor, bata. Muchas
Muchas gracias por su colaboración y la felicito por su gran labor, regente. No, muchas gracias a usted.